Muchísimas gracias a todas y a todos los presentes por estar en esta actividad que básicamente representa la apertura del primer simposio de cambio climático y biodiversidad, que oficialmente da inicio el día de mañana. En este conversatorio, Foro Humboldt, Universidad y Sociedad, Retos del siglo XXI, con el tema Cambio climático y políticas de adaptación, vamos a dar inicio. Vale la pena resaltar que esta actividad se hizo en asociación de la Cátedra Wilhelm y Alexander von Humboldt en Humanidades y Ciencias Sociales, junto con la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Como primera intervención y explicando un poco el programa, vamos a tener la participación del señor Harald Furth. Él nos acompaña desde Alemania, desde la Universidad de Potsdam. Luego de su intervención vamos a abrir una mesa redonda donde nos acompañarán Pascal Giraud y Carlos Picado, que debe estar por venir, y donde vamos a abordar el tema de la política de adaptación que está comenzándose a formular aquí en Costa Rica, con un enfoque sistémico de ecosistemas y de gestión del riesgo. Entonces cedo la palabra al señor Harald Furth, indicar que él es profesor de Política Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Potsdam desde 1997. Ha realizado proyectos de investigación sobre políticas internacionales de cambio climático y gobernanza del carbono. Además, ha hecho reformas del sector público, descentralización y desarrollo local en países en desarrollo. Desde el 2006-2009, coordinó un grupo de investigación llamado Gobernabilidad en áreas de Estado limitado y dirigió un proyecto de investigación sobre el mecanismo de desarrollo limpio. Su enseñanza abarca gobernanza global, la política de desarrollo, la economía política internacional y las teorías de las relaciones internacionales. Dado que algunas de sus investigaciones tienen una considerable influencia política, también ha asesorado a la GIZ, al Ministerio Federal de Cooperación Económica y de Desarrollo, a la Unión Europea, al Banco Mundial y al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Antes de unirse a la Universidad de Potsdam, el señor Furth trabajó como especialista senior de gestión del sector público en el Departamento de América Latina y el Caribe del Banco Mundial en Washington, y fue autor principal de World Development, el informe Estado en un mundo en transformación. Muchísimas gracias, don Harald, por acompañarnos el día de hoy. Es un placer estar aquí con usted. Muchas gracias. Es un placer para mí de estar nuevamente en la UCR hablando sobre un tema que vamos a seguir en los próximos días. Ahora vamos a ver si la tecnología también funciona. Muy bien. Aquí estamos. Quiere entrar el Wi-Fi. Bueno, el tema es cambio climático y su relación con cuestiones de desigualdad y de justicia social, y tal vez algunos comentarios preliminares. No hablamos plenamente sobre el tema de justicia social, sino sobre desigualdades que existen en el mundo, pero también al nivel nacional. O sea, son oportunidades desiguales, y la tesis que tengo es que el cambio climático puede agravar algunos de estos problemas y desigualdades nacionales e internacionales. Y la transición al desarrollo de bajo carbono abre también oportunidades para reducir estos. O sea, el cambio climático a un lado puede crear problemas y acentuar los problemas, al otro lado abre otras oportunidades en el caso que haya una transición. Y mucho depende de la gobernanza del
cambio climático y la necesaria transformación. Esto es, por supuesto, uno de los temas, ¿no? La calidad de la gobernanza. Finalmente, los gobiernos deciden sobre nuestro o su futuro y se empiezan con un proceso de cambio o lo trasladan. Bueno, estos son mis 3 puntos que voy a discutir. Primero, el cambio climático en un mundo desigual. Países en vías de desarrollo, países desarrollados y otros, cómo afecta. Después, cambio climático en sociedades desiguales, o sea, es dentro de los estados y cómo afecta el cambio climático a estas estructuras. Y finalmente tenemos que discutir por lo menos brevemente sobre las necesidades de hacer o entrar cambios en el tipo de gobernanza, también a nivel internacional y nacional. Voy a empezar con el primer punto, cambio climático en un mundo desigual. No, de hecho, si uno hace una evaluación, no hay mucha literatura, no hay mucha investigación sobre eso, entonces eso es un poco improvisado. Pero creo que es importante. Hemos visto en las últimas décadas cambios enormes en el mundo, y el mundo la población también tiene un nivel de riqueza y se ha visto también una reducción enorme de la pobreza en los últimos 30 años, ¿no? Desde los años 90 hasta ahora, desde casi 45% de la población mundial, ahora estamos alrededor de 22%. Y la idea es de reducir esto hasta 5% en los años 2030. ¿Ya? Esto es la idea. Entonces, grandes cambios, también reduciendo desigualdades, o por lo menos reducir pobreza. También se puede discutir esto fue el año 90, esto es el año 2013, ¿no? Países que entraron como en el bajo de desarrollo, y es un poco difícil explicarlo en detalle, dejámoslo así, de un bajo nivel de desarrollo todavía están captados en esa estructura, pero algunos han salido hacia el desarrollo humano medio y otros han salido a la atmósfera del desarrollo alto. Entonces había grandes cambios, pero todavía tenemos muchos países que están en esta zona de bajo desarrollo humano. Y la idea, por supuesto, es qué pasa con estos grupos, con estas sociedades, bajo cambios internacionales a través del cambio climático. Y el primer argumento es que vamos a enfrentarnos con eventos meteorológicos muy extremos, sequías, inundaciones, tormentas, huracanes, y creo que afecta diferentes sociedades en una forma desigual. Hay diferentes vulnerabilidades, diferentes riesgos nacionales por país, y también las capacidades de enfrentar estos riesgos y cambiar algo son muy diferentes. Vamos a tocar esto también un poco más tarde. Y lo más frustrante y lo más problemático es que la mayoría de los países en vías de desarrollo, el grupo pobre, en particular en Subsahara África, va a ser afectado, y tengo algunas ilustraciones un poco más tarde, va a ser afectado gravemente por el cambio climático, mientras los países más ricos no tienen tantos efectos. Y en particular los pobres en los países pobres van a ser afectados de acuerdo a la investigación. Y aquí no voy a explicar todo, pero se ve en cada crisis que existía, en cada crisis natural y catástrofes naturales, la vulnerabilidad y los efectos para los grupos pobres han sido más graves. Esto creo que es el dibujo más fácil
Las catástrofes naturales inmediatamente va a tocar, y en la mayoría de los grupos más pobres. También la agricultura con la sequía va a crear problemas nutricionales en la producción agropecuaria, ¿no? Y también los riesgos acerca de la salud ya son visibles en algunos centros urbanos, por ejemplo, porque los pobres sufren de este clima, problemas climáticas y de la alza de la temperatura, las famosas heat centers, islas del calor dentro de los centros urbanos. Entonces, obviamente, aquí tenemos un problema, y eso es el cálculo. Sin acción, dice, no, es probable que vamos a tener 100 millones de personas adicionales que van a entrar en el grupo de pobres hasta 2030, no es mucho, 13 años, no es mucho. En la próxima década, sin acción, vamos a incrementar el número de pobres desde 100 millones. Hay más calculaciones de la época después y suba hasta 750 millones adicionales si no haya acción. ¿Ya? So, obviamente en un mundo desigual, los grupos desprivilegiados, los grupos pobres van a ser afectados de acuerdo a las estimaciones y de la investigación de una forma más clara. ¿Qué ha pasado en los últimos años enfrentando esta problemática? Desde el Acuerdo de Río, desde el Cumbre de Río de 1992, hay el famoso lema de responsabilidad común, todos juntos, pero diferenciada, significando que los países ricos hacen más, pero existe el principio de la solidaridad, el principio de quien contamina debería fijar el problema, principio de capacidad, los que tienen mayor capacidad deberían asumir responsabilidades, ¿no? Y el principio de igualdad de trato. Esto fue reconocido en los diferentes protocolos de Kioto y también en el Acuerdo de París. Significa que los países con más capacidad, los países más ricos, deberían asumir responsabilidades más grandes. ¿Qué pasó? El famoso grupo en París. Esto es la idea, ¿no?, de mantener el calentamiento en este corredor. No va a ser fácil. Si no lo logramos y hacemos hasta por arriba, vamos a tener problemas muy grandes con el clima. Entonces la idea de París es mantener esta zona y tener un pico de emisiones ahora, 2020 más o menos, después hay que bajarlo. Esto es la idea de París. Se ha fijado esto, que debería ser un objetivo junto, y estos son los datos más en detalle, pero hay conflictos entre los diferentes grupos. El Acuerdo de París, todo parece muy bien, pero detrás, ¿no?, hay un montón de cuestiones y problemas y conflictos entre los gobiernos, básicamente entre los gobiernos, ¿no? ¿Cuál es la distribución justa? ¿Quién hace qué? ¿Quién tiene obligaciones históricas? Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos o China, que es el emisor más grande en el momento. ¿O quiénes contribuyen cuánto? De vez en cuando algunos grupos hablan de un imperialismo verde de los europeos, que siempre saben que es mejor. Ahora hay que cambiar esto y tal, esto y tal, eso. Y finalmente, por supuesto, es quienes pagan la cuenta, quienes distribuyen los fondos para la reparación del medio ambiente. El problema es que las emisiones históricamente del sur han sido más bajas que del norte, pero ya a partir del 2000 las emisiones del norte siguen siendo más arriba y mucho más grandes que el del norte. También, y esto es interesante, las
emisiones acumulados, históricamente acumulados de los últimos 200 años. Ya son a partir de 2025 las emisiones acumuladas del sur van a ser más alto de las emisiones acumuladas del norte. Entonces, tenemos un problema ahora en el famoso sur con las emisiones que existen. Entonces, esto también afecta las negociaciones. El sur son todos los países en vías de desarrollo, es la palabra el Global Sur, Global South. Estas son las emisiones actuales. Ustedes vean, aquí están los grandes Estados Unidos, China, pero ya estamos en India, Rusia, Indonesia, Brasil, Japón, Canadá, México. O sea, los grandes 10 son diferentes que en la situación del año 90, cuando se acordó el primer protocolo de Kioto. Esto cambia, por supuesto, las responsabilidades. El Acuerdo de París dice que, y esto es interesante, entre 2020 y 2025, cada año, los países del norte, la OECD, los países industrializados, deberían contribuir por año 100.000 millones de dólares anuales. Como nota de pie, las contribuciones de la ayuda internacional por año es 130. Es casi el doble de la ayuda internacional. Ahora, ¿no? 2025. A partir de 2000, 100.000 millones adicionales. Hablamos de 200.000 millones de dólares cada año para adaptación y para mitigación en los famosos países en vías de desarrollo, justamente tocando este problema. Todavía no se indica claramente cómo se puede distribuirlo a través de los fondos y cómo se asegura que estos fondos llegan a los que no necesitan inmediatamente por las inseguridades y las desigualdades que hemos hablado antes. Adicionalmente hay financiamiento para pérdidas y daños, ¿no? Transferencia de tecnología, y cada país tiene diferentes picos. El pico de China es en 2028 o 2030, no se sabe exactamente, y esto más o menos se debe a las responsabilidades comunes pero diferentes. Entonces cada país tiene un pico donde tiene el máximo de sus emisiones, después caiga diferente. Y contribuciones tentativas de cada país, y a partir de 2020 hay una revisión de estos contratos año por año. Entonces, estas son las ideas, cómo se trata el tema actualmente de la desigualdad. Es casi una redistribución y flujos adicionales y transferencia de tecnología casi gratuita, eso es la idea. Esto es ahora el resultado. Todavía estamos muy cerca de 2020, no es muy claro quién financia, los Estados Unidos también están bloqueando ahora esta discusión. Tampoco es claro quién financia los daños y pérdidas, transferencia de tecnología todavía es abierto. Los picos diferentes de vez en cuando se han fijado, contribuciones tentativas de cada país, sí, cada país ha dicho, o sea, vamos a hablar sobre esto seguramente en el contexto de Costa Rica. Cada país tenía que aclarar qué hace para el cambio climático en términos de mitigación, y a partir de 2020 cada 5 años. Esto son básicamente las ideas, y ahora vamos a ver rápidamente qué ha pasado en los últimos 5 años y qué ha pasado en los últimos 2 años acerca de las contribuciones de cada país. Y usted va a ver que Costa Rica tiene un muy buen ejemplo, tiene una aclaración clara cómo quiere reducir las emisiones. Climate Action Tracker es una ONG que trata de chequear cómo se comportan estos países. Y ustedes van a ver, no, Brasil está solamente satisfactorio, China también, EU también, México un poco, Chile no es muy satisfactorio, no ha declarado cómo lo hace, Argentina tampoco,
África del Sur tampoco, y por supuesto los Estados Unidos no se han aclarado mucho cómo quieren llegar a este punto. Significa que hay todavía grandes discusiones y diferencias acerca de cómo lo logramos la reducción de las emisiones en las próximas décadas. Creo que estos son algunos datos. Esto es los 800 gigatones que todavía podemos emitir hasta la atmósfera. Cada año más o menos emitimos 50, pero deberíamos, de acuerdo a los compromisos, emitir solamente 23. Entonces tenemos que bajarlo bastante y rápidamente. Y a partir de 2050 tenemos que sacar de la atmósfera 500 gigatones de CO2. Entonces es una tarea gigántica, pero estos son los compromisos actuales, pero obviamente ahí ya en la primera etapa no vemos claramente cómo empezamos con este proceso. Bueno, por supuesto la gran pregunta es, hay algunos países que tienen ventajas en los próximos años de salir del carbono intenso a un patrón de desarrollo de carbono bajo, ¿no? Obviamente algunos países tienen flexibilidad mejor de hacerlo, flexibilidad económica y social, y otra capacidad adaptiva. Algunos países tienen mejores capacidades financieras de hacerlo, ¿no? Y algunos tienen ventajas tecnológicas de innovación también. Y esto puede llegar a que la misma transición llegue a nuevos desequilibrios, ¿no? Si no se hace nada, ¿no? Yo soy optimista que se pueda hacer algo, pero si no se hace, si no se da en cuenta esta problemática y las desigualdades, ¿no? Fácilmente podemos crear un nuevo problema y nuevas polarizaciones a nivel internacional. Dejamos esto. Entramos en el segundo punto. ¿Qué hacemos con el cambio climático dentro de las sociedades y intranacional? ¿Cómo afecta el cambio climático las estructuras intranacionales? El enfoque tradicional, hemos siempre discutido el país tal, el país tal, el país tal, no tomando en cuenta que dentro del mismo país, como Costa Rica, hay diferentes grupos que tienen que jugar con estos retos, ¿no? Todavía también los gobiernos nacionales son sus principales representantes acerca de las entidades internacionales y agencias internacionales. Entonces, vivimos todavía en un mundo de estados nacionales, pero dentro de los mismos estados nacionales hay efectos diferentes, ¿no? Grupos vulnerables, urbanos, grupos pobres, también mujeres dentro de estos grupos urbanos, rurales, ¿no? Y creo que tenemos un calendario aquí, ¿no? Esto solamente es un dibujo de la calidad de las casas familiares. Usted vea, hay grandes diferencias entre los diferentes países y grandes necesidades. Si uno no vive en una casa firme, está por supuesto afectado por inundaciones, por el calor, etcétera, etcétera. Esto es una tabla de países que tienen vulnerability risk and rating, ¿no? Es 75% probable que Niger va a ser enfrentado con algunos problemas de cambio climático. Chad, Haití, están todos estos países, y ustedes vean, muchos de estos son países muy pobres y son en África del Sur y Subsahara África. Un montón de población de pobreza, ¿no? Entonces, obviamente, dentro de los mismos estados estamos tenemos un montón de grupos pobres. También en América Latina todavía hay un montón de grupos pobres, muy diferentes. Honduras es el líder aquí, Guatemala, Nicaragua, ¿no? Costa Rica está aquí, ¿no? 11%, 7.4%, entonces aquí
problema de la pobreza no es tan alto, pero por supuesto en los países arriba no solamente tenemos grandes grupos de pobreza, sino también los efectos van a inmediatamente dirigirse a este grupo. Esto es otro ejemplo durante las negociaciones de París. Había también varios grupos de trabajo con indígenas, porque también los grupos de indígenas se ven afectados gravemente dentro de su propio país, ¿no? Dentro de Brasil, afectado por el cambio climático. Esto es una investigación sobre el gender lens, ¿no? Sobre los efectos especiales para mujeres y grupos pobres de mujeres. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa dentro de los países? ¿Por qué es tan difícil este cambio? ¿Por qué no ya salimos de la problemática, reducimos las emociones y llegamos a otro patrón de desarrollo? Hay obviamente ganadores y perdedores durante esta transición, y esto se puede explicar un poco con este dibujo, ¿no? Estamos en una situación actual aquí, fuimos en una situación en los años 50, 80 aquí con un patrón de desarrollo con alto carbono y grupos de interés reflejando esto, y ahora cada vez más grupos verdes están interesados en otro patrón, pero todavía estamos ni en la vieja ni en la futura situación. Entonces aquí estamos en una situación de conflictos, y cada país, y usted puede hacer este análisis, tiene grupos de este tipo, grupos de este tipo. En Alemania también, en los Estados Unidos, obviamente hay algunos negros aquí que están obviamente, puntos negros que obviamente están bloqueando ahora esta transición hasta este futuro, ¿no? Esa es una economía política de cambio y bloqueos dentro de diferentes países, y son batallas, ¿no? Entre diferentes grupos que benefician de la situación anterior y no quieren moverse por aquí, pero hay nuevos grupos que van a beneficiar en el futuro, pero no son fuertes todavía, ¿no? Y cada país tiene una diferente composición de estos actores. Dice, lo que se obviamente requiere, necesitamos políticas que enfocan a estos grupos vulnerables. Creo que Costa Rica, y también podemos discutirlo, quiere medir estos efectos mucho más intensamente que otros países lo hacen en la región. Tenemos que saber quiénes son los grupos vulnerables, cómo se puede asistirles, cuánto y cómo cambiarse la situación durante los próximos años y tal vez esta próxima década. Y también buscar, donde sea factible, asistencia internacional para asistir a estos cambios, ¿no? Grupos que están afectados negativamente por el cambio climático y por las transiciones que vienen. Y la idea es muy simple, ¿no? Necesitamos algo como una inclusión, una estrategia más inclusiva, Smart Climate Development, ¿no? La idea inteligente, un cambio inteligente. Hay que buscar una protección, eso sería interesante para los Estados Unidos, Universal Health Coverage, ¿ya? O sea, seguro para todos, ¿ya? Pero protección social, hay que programas especiales para los grupos vulnerables, early warning systems, sistemas que alertan en forma temprana para saber cómo reaccionar, ¿no? Y también desarrollar, esto es algo para los expertos en biología, ¿no? Cómo crear crops, no sé cómo es un grupo, ¿ya? Cultivos, ¿no? Que resisten el cambio climático, que son más resistentes al cambio climático. Esto seguramente es una gran tarea para ayudar, ¿ya? Las emisiones, pero también protegiendo los pobres. Creo que esa es la gran tarea. Y hay un montón de publicaciones cómo se puede hacerlo, y esto tocamos en mi último punto.
Obviamente yo soy politólogo y yo pienso que mucho es decidida a través de la política. Sabemos todo, sabemos cómo llevar a una persona a la Luna o al Mars y regresándole. Eso sabemos, estamos técnicamente muy capaces, pero políticamente todavía estamos en un montón de problemas. Además, muchos científicos saben ya cómo tratar estos problemas, ya saben cómo proteger los grupos vulnerables, pero la voluntad política y los sistemas políticos todavía no son aptos de hacerlo, no capaces de hacerlo. Entonces tenemos que discutir ahora sobre estas formas de gobernanza, cómo hacerlo, cómo implementarlo. Estos son los libros: Shockwaves, Managing the Impacts of Climate Change, Zero Poverty, Zero Emissions. Hay un montón de publicaciones que dicen que no es una contradicción de poder hacer las dos cosas, bajo una condición que hay voluntad política y una estrategia clara en cada país de hacerlo y ser consciente de las posibles dificultades. Esto es algo que tal vez sería interesante, ¿no?, sobre seguridad alimentaria, nutricional en América Latina del FAO, ¿no?, y Climate Smart Development, donde es win-win-win, se puede ganar la lucha contra el cambio climático, complementándolo con políticas proactivas contra la pobreza. Al nivel, obviamente, nacional, la capacidad gubernamental parece que ser crucial, de hacer algo. Hay ONGs, hay empresas privadas, todo muy bien, hay grupos muy críticos, muy bien, pero finalmente, yo digo esto como politólogo, es el gobierno que tiene que proveer estos bienes públicos grandes, ¿no? Y entonces la capacidad gubernamental es claro. Obviamente necesitamos un diálogo fuerte, más fuerte todavía, sobre posibles soluciones. ¿Ya? No debería ser un gobierno que hace las cosas, sino como hay un grado de inseguridad en las metas a implementarse, hay que discutir y pasar las soluciones a un cierto consenso y concertación. Democracia, a mi juicio, es seguramente una condición necesaria, porque en países donde no hay una discusión amplia y abierta y también crítica frente al gobierno, no vamos a encontrar soluciones apropiadas. Se necesita esta retroalimentación de la población, que funciona, que no funciona, que funciona, que no funciona, hasta que funcione algo. Definitivamente necesitamos rendición de cuenta y transparencia en lo que hace el gobierno frente al cambio climático, justamente para asegurar que los fondos se aplican y se dedican a los pobres y a los grupos vulnerables. Control fiscal y control de corrupción, eso es un gran tema, porque los países que tienen que movilizar 100.000 millones de euros o de dólares buscan una forma adecuada del uso de estos fondos. Usted no puede explicar a nadie en los Estados Unidos, en países con altos niveles de corrupción, porque seguramente estos fondos justamente desaparecen. ¿Ya? Y transparencia internacional, 30 minutos, entonces hay una gran preocupación que los fondos adicionales que el protocolo de París ha fijado no se utiliza adecuadamente, sino se gasta para proyectos de prestigio, desaparece la plata, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, control fiscal y control de corrupción es grande. Definitivamente necesitamos algo con un precio del carbono. Esto debería costar de acuerdo al concepto de carbono, mi saco debería costar de acuerdo al uso de carbono, etcétera, etcétera. Esto es seguramente una idea que tiene que entrar en los impuestos, precios. Y todos los análisis, ¿no?, que tiene que tener cada país, dónde están los vulnerables, cuáles podrían ser los efectos y cómo manejar estos conflictos y desigualdades para compensar y o asegurar los grupos vulnerables. El gran problema
es que los países que lo más necesitan y son más afectados tienen baja capacidad gubernamental. Justamente de hacer todo esto, los países más afectados por el cambio climático tienen baja capacidad de hacerlo. Esto es la dificultad mucho más grande. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Costa Rica tiene bastante capacidad alta en términos de voz y rendimiento de cuenta. Guatemala mucho menos, Honduras mucho menos, México menos, Nicaragua. Entonces ya hay diferencias grandes en la capacidad gubernamental. Aquí tenemos estabilidad política, ausencia de violencia. Aquí tenemos efectividad del gobierno, muy diferente de México. Y esto se puede, por supuesto, hacer con los datos de Worldwide Governance Indicators, con todos los países, incluyendo los países que hemos visto en la lista de Sub-Sahara África, donde vamos a ver que la capacidad de manejar políticas internas es muy baja. Y por supuesto la gran problemática es que los grupos vulnerables y los pobres van a sufrir cada vez más. Rule of law y control de corrupción también, hay grandes diferencias entre Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Bueno, al nivel internacional, por supuesto, necesitamos algo como una sensibilización sobre el tema. Creo que esto tiene que entrar todavía en las negociaciones internacionales de asegurar políticas adecuadas para los grupos vulnerables, información y transparencia, por supuesto. También políticas consultadas, porque tampoco el nivel internacional sepa a dónde irse, ¿ya? Y programas especiales por el Banco Mundial, el BID y otros bancos internacionales de dedicar fondos para grupos vulnerables y transferencia de tecnología en estos grupos vulnerables y pobres, justamente en los países que no tienen la capacidad de manejar estos fondos o no tienen la capacidad de formular e implementar políticas. Experimentación necesitamos porque no sabemos exactamente cómo hacerlo, entonces algo como experimentación y aprendizaje común es importante, y hay que asegurar también que el futuro, la transición que hablé antes, ¿no? Se da cuenta de estas problemáticas, y la transición hasta el desarrollo de bajo carbono debería, ¿no? Asegurar que la justicia social se mantiene. Estos son algunos slides adicionales. Conclusiones, ¿no? El cambio climático afecta a sociedades en una forma desigual. Paradójicamente, los países pobres más que los países ricos, y esto es un problema obviamente muy grande, donde se necesita discutir sobre procesos de redistribución, ¿ya? La adaptación y la mitigación también pueden afectar a las sociedades, ¿no? En una forma desigual. Y para evitar esto, hay que pensar sobre políticas que sean capaces de mitigar estos efectos discriminatorios, ¿no? Y desarrollar políticas transparentes, consultativas y consensuales, justamente en países que tienen baja capacidad institucional y política, y no hemos visto la lista de los países. Esto es más o menos, ¿no? La problemática no es discutido amplia profundamente. Hay que entrar en este debate cada vez más, a pesar de hablar sobre fondos y fondos y fondos, sino cómo dirigir los fondos a los grupos que lo necesitan. Y esto requiere también más actividad al nivel nacional, de identificar estos grupos vulnerables. Esto no podemos dejar al Banco Mundial o otros, sino esto es responsabilidad de los países miembros de las Naciones Unidas, de buscar estos posibles problemas y detectando problemas y definiendo políticas que tratan el tema de la desigualdad. Creo que esto es eso. Sí. Muchas gracias.
¿Me escuchan? Sí. Bueno, muchísimas gracias al señor Harald Furt por esta presentación bastante esclarecedora y que nos coloca en un globo geopolítico donde queda claro que, si bien es cierto, hay oportunidades de reinventar esas fuerzas, de volver a colocar esos distintos niveles de fuerza que tienen los países, ese poder, también estamos en un momento de mucha incertidumbre y de mucha vulnerabilidad. Y por lo tanto, el accionar preventivo más que reactivo es válido. Ahora, para el momento que sigue, le pido al favor al compañero de que nos ayude tal vez un poquito a colocar la mesa por acá. Y bueno, ya vamos a entrar entonces al tema de Costa Rica. Costa Rica tiene un reconocido recorrido en materia de conservación in situ, de su diversidad biológica y de manejo forestal. Asimismo, Costa Rica cuenta con instrumentos de política en materia de gestión de riesgo de desastres, que la colocan inclusive a la vanguardia del tema en la región latinoamericana. Es un país altamente expuesto a los efectos adversos del cambio climático. La suma de pérdidas ocasionadas por eventos hidrometeorológicos entre el 2005 y el 2015 alcanza el 2% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo afianzar estos instrumentos en política en materia de gestión territorial del riesgo? Se puede combinar en la práctica los objetivos de conservación de la biodiversidad y del uso racional de los humedales con la adaptación basada en ecosistemas. ¿Cómo un manejo adecuado del territorio y de sus recursos puede contribuir a reducir los impactos del cambio climático en comunidades humanas vulnerables, como nos exponía el señor Furt? Estas preguntas son parte de los retos que enfrenta la formulación de la política y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Para esto, entonces, llamamos a la mesa a dos expositores más. El señor Pascal Girot se desempeña actualmente como coordinador de proyecto y asesor senior en cambio climático en el despacho del ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica. Es de nacionalidad francesa y geógrafo de formación, con estudios de posgrado en la Universidad de París III y la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Es catedrático de la Universidad de Costa Rica, luego de enseñar durante los últimos 30 años en la Escuela de Geografía. También ha trabajado como consultor internacional durante los últimos 30 años para el PNUD y ONU Ambiente, antiguamente PNUMA, el BID, la FAO y la UICN. Sus contribuciones se han centrado en temas de políticas ambientales, en particular relacionadas con áreas protegidas y ordenamiento territorial. Asimismo, tiene experiencia en la formulación de programas y proyectos en temas de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático en América Latina y el Caribe. Ha publicado varios libros y capítulos de libros y más de 20 artículos en revistas académicas. Don Pascal, le invitamos a la mesa. Y el tercer representante que tenemos el día de hoy es el señor Carlos Picado. Don Carlos Alberto Picado Rojas, jefe de Desarrollo Estratégico del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, en la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias de Costa Rica. Bajo su responsabilidad ha estado la tarea de formular el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de los periodos 2003-2006, 2010-2015 y ahora 2016-2020, así como la Política Nacional de Gestión de Riesgo 2016-2030. Cuenta con una experiencia de más de 30 años en temas afines a la gestión de desastres y gestión del riesgo. Es licenciado en Sociología, máster en Gerencia de Proyectos de Desarrollo y egresado del doctorado de Filosofía. Ejerce como docente en temas afines a la gestión de riesgo y resiliencia humana en programas de maestría de la Universidad de Costa Rica, el Instituto Centroamericano de Administración Pública y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Don Carlos, le invitamos a la mesa. Bienvenido. A partir de este momento quiero cederle la palabra al señor Pascal para que nos pueda comentar un poco
¿Cómo está el proceso de formulación de la política de adaptación para Costa Rica y qué retos se están enfrentando? Muy buenas tardes a todos y todas. Agradezco mucho la invitación por parte de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica y felicito al doctor Nafur por su excelente presentación. Yo quisiera tal vez empezar dándole un poco el marco en el cual se inscribe, digamos, este proceso de formulación de la política del Plan Nacional de Adaptación. Costa Rica siempre ha sido proactiva en el foro internacional en materia de cambio climático. Siempre hemos tenido, digamos, una posición de acciones voluntarias. Un ejemplo de eso fue el compromiso de carbono neutralidad del país a partir del 2007 para alcanzar la carbono neutralidad del 2021. Y la presente administración se comprometió en el marco de su contribución nacional en el 2015, previo a la COP21, a formular un plan nacional de adaptación. Uno de los objetivos que planteamos en esta contribución era darle paridad política a las metas de mitigación y adaptación y señalando la importancia de la adaptación en el país para todos los sectores. Y porque hasta la fecha en el plan de acción de la Estrategia Nacional de Cambio Climático se había priorizado dos sectores principales para el tema de adaptación, que es el sector de biodiversidad. De hecho, se formuló una estrategia de adaptación para el sector biodiversidad que se oficializó en el 2015, y en el tema de recursos hídricos, en que el país ya llevaba más de 15 años de trabajar en cuencas y acuíferos vulnerables, con muchos estudios publicados por el IMN, el Instituto Meteorológico Nacional. Este esfuerzo parte de una lectura mucho más transversal del tema del cambio climático y parte de la creación de un foro interministerial, intersectorial, para abordar el tema de la adaptación al cambio climático. Porque parte de la constatación que el tema del cambio climático y sobre todo el impacto del cambio climático no es un tema solamente de ambiente, es un tema que va a afectar el desarrollo humano de Costa Rica, va a afectar una gran cantidad de sectores expuestos a los impactos del cambio climático, y por ende la solución y las acciones de adaptación tienen que pasar por una gran variedad de instancias, de instituciones y de actores desde la sociedad civil. Y en ese sentido formamos un comité directivo del Plan Nacional de Adaptación, que está compuesto por el MINAE, dirigido por el viceministro de Aguas del Ministerio de Ambiente, Fernando Mora, por la Comisión Nacional de Emergencia, por Mideplan y una serie de instituciones propias del MINAE, la dirección, el Instituto Meteorológico Nacional, la Dirección de Agua, como miembros ex oficio de ese comité. Este proceso ha permitido desarrollar, con apoyo de la cooperación española y de la CEPAL, un proceso dividido en 6 mesas temáticas. Básicamente estamos organizando 6 mesas temáticas y sectoriales que tienen que ver con bosques y biodiversidad, recursos hídricos, turismo, salud, sector agropecuario y pesca, y el tema de infraestructura, que es un tema también transversal. No solamente trata del MOPI, de puentes y carreteras, sino de toda la inversión pública en materia de infraestructura, que incluye la Caja Costarricense del Seguro Social, el MEP, Senara, que construye obras de irrigación, etc. Este proceso también paralelo estamos formulando la Política Nacional de Adaptación, y estamos en este momento finalizando un primer borrador que parte precisamente de una lectura mucho más transversal sobre qué sería una política de adaptación. En el compromiso original de Costa Rica, en la contribución nacional, hablamos de adaptación basada en ecosistemas, partiendo de las fortalezas del país. El país lleva muchos años invirtiendo en la creación de áreas protegidas, de corredores biológicos, hasta de áreas protegidas marinas en los últimos años, y es parte, digamos, de la fortaleza que tiene el país. También mencionamos los avances en materia forestal, reduciendo la tasa de deforestación y revirtiéndola. Todo eso lo planteamos en la contribución nacional, y obviamente es uno de los ejes fuertes
de la Política Nacional de Adaptación tiene que ser, primero, generar información climática y la observación sistemática del clima y de sus efectos en los diferentes sistemas del país, sistemas expuestos, incluyendo ecosistemas, zonas costeras, ciudades, carreteras y poblaciones vulnerables. Capacitar también a diferentes sectores de la población sobre el impacto del cambio climático, qué es la adaptación y cómo se hace. Y eso parte obviamente de un trabajo con un enfoque sectorial y un enfoque territorial a nivel de consejos regionales de desarrollo, consejos municipales y inclusive asadas. Hay todo un trabajo de ahí ya en asadas, en comités locales de provisión de agua potable, que muchos de ellos se van a ver afectados por el impacto del cambio climático. Mucho de este proceso está en marcha, es decir, que tenemos, además de esos dos grandes ejes transversales de conocimiento y capacitación, grandes temas que tienen que ver, uno, con la inversión pública y la planificación de la inversión pública y de cómo incorporar en los lineamientos de inversión pública normas que permiten robustecer la infraestructura pública del país. No es posible que 78%, y ahora que me corrija don Carlos, de la Comisión Nacional de Emergencia, una cifra abrumadora de los impactos anuales de efectos de eventos hidrometeorológicos son en infraestructura, que todos los años se van puentes, se van pedazos de carretera construidos con fondo público y con deuda pública. Ya que estamos en crisis fiscal, una buena parte de la deuda pública de este país, que todavía estamos con dificultad pagando, está invirtiendo en puentes que se van año tras año con eventos hidrometeorológicos. Tenemos que construir mejor, tenemos que reconstruir mejor después de eventos como Huracán Otto, y ese es uno de los grandes ejes de la política de adaptación. El segundo tiene que ver con el tema de ecosistemas y cuencas hidrográficas, es decir, todo el tema de aprovechar esa capacidad instalada que tiene el país en materia de áreas protegidas, corredores biológicos, zonas costeras protegidas, y todo lo que es manejo de acuíferos y de cuencas, donde sí hay un trabajo grande que hacer de cara al cambio climático, y como bien lo vimos en la sequía que impactó a Guanacaste en el 2014 y 2015, de cómo usamos el agua, todo el tema de gobernanza del agua y de manejo de recursos hídricos. Tenemos también un eje importante que tiene que ver con sistemas sociales y productivos resilientes, que tiene que ver con cómo blindar y ayudar a pequeños productores agropecuarios, pesqueros, pero también productores que tienen que ver muchas veces con el manejo, por ejemplo, de inversión social, asadas, etcétera, cómo blindar esa inversión pública local y esos sistemas productivos desde el sector privado, en turismo, en agricultura, en salud. Y finalmente un eje que tiene que ver con cómo se va a financiar el Plan Nacional de Adaptación en medio de una situación fiscal difícil. Es decir, mucho de eso no se puede financiar solamente con cooperación internacional. Tenemos un margen de endeudamiento sumamente limitado para hacerle frente a temas como la adaptación al cambio climático. Sí está el Fondo Verde del Clima, y ya metimos una propuesta grande para poder bajar esas guías a nivel de consejos regionales y consejos municipales, guías didácticas, prácticas de cómo incorporar en planes reguladores, en planes de desarrollo municipal, líneas de adaptación. No vamos a crear una exigencia nueva para los municipios, que a duras penas logran cumplir con lo que se les pide hoy en día, pero sí de darles elementos para cómo agregar un componente de adaptación en su plan regulador, o cómo correr escenarios climáticos que ya los tenemos. Somos de los pocos países en el mundo que tiene escenarios climáticos ya generados a nivel municipal disponibles para las autoridades municipales, y esa es una oportunidad. Ojalá que en los próximos años, con fondos del Fondo Verde, podamos ir aplicando esas herramientas para incorporar el tema de la adaptación a nivel de la planificación territorial local. Es un trabajo muy grande que tenemos por delante, pero ese es a grande pincelada lo que estamos haciendo. Vamos a tener un proceso de consulta pública, con eso termino. La idea es de poder colgar en la web un borrador de la Política Nacional de Adaptación de aquí a fin de este mes, y dar un tiempo de 3 semanas para comentarios y insumo. La idea es que se corra la voz, y ojalá que las universidades públicas puedan jugar un rol activo en ese proceso de consulta pública sobre el Plan Nacional y la política de adaptación.
Muchísimas gracias, don Pascal. Don Carlos, ¿cómo ha sido la visión desde la gestión del riesgo en este sentido? Viendo que hay una oportunidad, una política de adaptación que es más preventiva que reactiva, se esperaría, ¿verdad? ¿Cómo se aprovecha el sector de riesgo de esta situación? Bueno, primero que nada agradecer que nos hayan invitado, y cuando dicen que soy de la Comisión de Emergencia, supongo que algunos piensan que vengo acá para asustarnos de los efectos que tenemos alrededor del tema de los eventos climáticos y cómo los enfrentamos. Y como tenemos muy reciente la imagen de Otto, pues hay que recordar algunos datos de lo de Otto para asustar más. En realidad no es esa mi perspectiva cuando abordo sobre todo acá este tema desde un concepto de política pública, porque desde la visión de política pública es cómo se contribuye al desarrollo con temas como estos. Entonces yo quisiera nada más razonar algo. Ayer llovió bastante, ¿verdad? Y hoy nadie se atrevió a salir sin paraguas, bajo la expectativa de que hoy posiblemente llovía igual, ¿verdad? Y sin embargo no llovió y hasta hizo sol. Entonces eso nos lleva como a que hay incertidumbre, ¿verdad?, respecto al comportamiento del clima, y voy a decir del tiempo, más bien ayer y hoy. Y resulta que cuando hablamos de la palabra riesgo y hablar de la gestión del riesgo, de gestionar el riesgo, justamente, como decía Carolina hace unos minutos, es el tema de cómo gestionar la incertidumbre. Es tratar de determinar o hacer presente o dar valor y tener una idea de cuál es el comportamiento de determinada cosa en el futuro. Porque si yo sé cómo se van a comportar las cosas, pues posiblemente, si me dicen que juegue lotería, sé cuál número voy a comprar, porque sé cuál va a salir. Entonces, de cara a un modelo de desarrollo que está apostando al bienestar, supondría uno que las decisiones se tienen que tomar con base en mucha información que me permita a mí tomar la decisión correcta. Pero lamentablemente los gobiernos no tienen la información correcta para tomar las decisiones más acertadas, y a veces hay que disponer, hay que tomar decisiones, porque si no el mundo no se para, hay que continuar. Entonces, alrededor del tema justamente del comportamiento del clima hay incertidumbre, y cuando hablamos de cambio climático hablamos de mucha incertidumbre. Pascal refería hace un segundo que tenemos ya escenarios climáticos por cantón. ¿Qué significa tener escenarios? Resulta que tomamos algunas variables históricas de cómo es el comportamiento de las lluvias, de las precipitaciones, del comportamiento del suelo, etc. Determinar algunos factores de vulnerabilidad, es decir, de elementos que hay en el entorno que pueden ser afectados. Hacemos un cálculo y además de eso le metemos unos supuestos. Eso es determinación, digamos, probabilística, si se puede, ojalá, de cómo va a ser el comportamiento en el futuro, y con base en eso construimos un escenario. ¿Qué es construir un escenario? Una especie de fotografía de lo que va a estar en el futuro. Entonces, por ejemplo, el Instituto Meteorológico nos ha dicho que dentro de 50, creo que 30 años, Guanacaste va a estar tan seco como una situación ordinaria, como la situación en que estábamos cuando se dio el periodo de la sequía. Y nos dice, ese es el escenario. O sea, así de seco va a ser Guanacaste dentro de 30 años. Entonces, con base en ese escenario, tenemos que tomar decisiones, por ejemplo, sobre el manejo del recurso hídrico en Guanacaste, para preparar a Guanacaste, a la sociedad de Guanacaste, para que pueda vivir en ese territorio en aquel momento, porque si no los desplazamos. Bueno, y dentro de ese constructo de escenario, entonces tenemos ahora, por ejemplo, preocupaciones alrededor del tema del riesgo y el manejo del territorio. El tema de Carolina, el tema, por ejemplo, de cómo se van a comportar los humedales, o el tema de cómo se van a comportar las costas. Si con el cambio climático se afirma que la marea, que el mar va a aumentar de su nivel, y tenemos Costa Rica, una fuerte presión de urbanismo en el sector costero, entonces pareciera que hay que tomar decisiones de regulación del sector costero. No solamente desde la perspectiva de la protección de los humedales, es también la protección de la gente que va a estar ahí. Entonces, algunos apuestan a procesos naturales, y cuando digo naturales, desde lo social, ¿verdad? No, como los puntareneses van a ver que se va a ir desapareciendo esa franja de tierra, se van a ir moviendo, ¿verdad?, con las implicaciones. Y si ustedes van al puerto, van a notar que ya la gente se está moviendo, la inversión se está moviendo, la infraestructura pública ya no se está construyendo en la zona costera. Un ejemplo es el hospital de Punta Arenas.
ahora se llama, va a llamarse posiblemente algo así como el Hospital del Roble, porque fue trasladado a la zona del Roble. Y ya no se quiere invertir en el Hospital Monseñor Sanabria porque se sabe que por el efecto de mareas, tarde o temprano ya el terreno va a desaparecer. Entonces, todas esas medidas que tienden a determinar cuál es el comportamiento futuro que va a tener, en este caso el clima. Claro, para quienes trabajamos en este tema, no solamente el clima, hay otros factores de amenaza que nuestro territorio es tan rico en biodiversidad, pero no es por casualidad, ¿verdad? Es que la dinámica geológica, geofísica que hay en este entorno es como un laboratorio muy pequeño, ¿verdad? Para ver muchas cosas, ¿verdad? Entonces, factores de amenaza así como relevantes, efectivamente todo lo que tiene que ver con el tema del clima, los fenómenos hidrometeorológicos, los volcanes, están de moda, los sismos, los tsunamis y los deslizamientos, porque tenemos zonas montañosas muy importantes. Entonces, tenemos 5 factores de amenaza, por no razonar una lista enorme que además los seres humanos hemos venido a ubicar en este entorno de factores de amenaza, sobre los cuales modelar y hacer escenarios. El problema que tenemos es que entonces ustedes dirían que hay que separar y decir, aquí están los hidrometeorológicos, aquí están los sísmicos, aquí están los volcanes, y cada uno se comporta de manera diferente y individualizada en el efecto que nos provoca. No es así. Después del terremoto de Limón, lo primero que hace el Estado es instalar sistemas de alerta temprana en todos los ríos, en todos los cauces del río de la vertiente del Caribe, porque el comportamiento de los ríos varía, de la hidráulica, de la fuerza, de la forma en que se desbordan los ríos. Después del terremoto de Cinchona, lo primero que hicimos fue un sistema de alerta temprana en el río Sarapiquí, por el impacto que puede tener el comportamiento del río por las lluvias en los poblados de Sarapiquí. Y cuando hablamos de volcanes, estos 2 volcanes, por lo menos los que tenemos más de cerca de acá, que su comportamiento es este tipo de erupción, que es ceniza, esa ceniza se deposita, se combina con material orgánico tarde o temprano, cuando llueve por gravedad, se va a los cauces y nos genera problemas en las poblaciones. Y ya hay algunos efectos. Digo, en las poblaciones y en las zonas protegidas. Entonces, esto se llama que hay que abordar desde una perspectiva multiamenaza, un comportamiento de las amenazas de manera conjunta, no están disociados. Entonces, cuando desde la perspectiva del clima nos avisan de que va a haber más intensidad y más recurrencia de eventos, y que algunos van a ser más extremos y otros más extensos, entonces justamente cuando hablamos de la política de gestión de riesgo, fundamentalmente estamos hablando ya no solamente de la preocupación de qué ocurre y cómo hay que salir corriendo a atender a la gente que resulta afectada, sino cómo evitamos que haya ese efecto, porque eso tiene implicaciones en el desarrollo. Ahora, estas implicaciones en el desarrollo tienen una doble dimensión. Tienen implicaciones en el desarrollo en 2 perspectivas. Una, que si siguen ocurriendo situaciones de desastre, entonces la inversión que tenemos que hacer para recuperarnos ante los desastres nos va a limitar el recurso que tenemos para desarrollo. Eso es una primera implicación. Pero el enfoque de política pública no es así, sino que hay que reconocer que el ser humano, la sociedad, ha apropiado un territorio que resulta amenazante. Y empezamos un modelo de desarrollo, un modelo productivo, un modelo que hoy en día es un modelo capitalista, extractivo, que presiona sobre un entorno ambiental, y empezamos a generar factores subyacentes dentro de un modelo de desarrollo. O sea, el modelo de desarrollo que tenemos tiene factores subyacentes que premeditan que esos factores de amenaza se vuelvan en contra de lo que queremos, de lo que aspiramos, en términos de objetivos de desarrollo. Entonces, a nivel de Naciones Unidas, igual que pasa con el cambio climático, se postulan cosas y se nos han propuesto algunas metas. Lo interesante aquí es que estas metas las comparten los objetivos del desarrollo sostenible, los objetivos relacionados con cambio climático y los objetivos relacionados con la reducción del riesgo. Se los voy a decir, son metas. 1, reducir la afectación humana. 2, y cuando hablo de la afectación humana tiene que ver con la muerte de gente o con la pérdida de medios de vida que hacen que la gente pierda obviamente su bienestar, es decir, que se empobrezca. Luego, la pérdida de materiales, que fundamentalmente aquí podemos separarlas, básicamente son pérdidas materiales
la determinación de pérdidas, es decir, la infraestructura fundamentalmente que tenemos, y por ejemplo la infraestructura de servicios, y luego reducir los daños. Y entonces hay otras metas de aumentar las estrategias y las acciones que tenemos alrededor de esto. Entonces, cuando hablamos, bueno, y es muy interesante porque dentro de la lógica de todos esos documentos también se plantea, se dice así, las pérdidas sociales, económicas y ambientales. Entonces resulta que a nivel de política internacional, que también pasa con cambio climático, se nos pide, se nos dispone generar una serie de indicadores que permiten llegar a cálculos como estos que Carolina acaba de plantear, donde decimos que hay un 2% del PIB perdido a causa de fenómenos asociados a desastres. Pero resulta que entonces vino Costa Rica en un momento que estábamos en una discusión en un foro internacional a discutir la necesidad de indicadores para valorar las pérdidas ambientales, y los países no en vías de desarrollo, los países desarrollados, y puedo decir nombres de los países, de los representantes: Japón, Francia, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Suiza, señalan que no es posible hacer indicadores para medir pérdidas ambientales. ¿Y por qué? Porque no hay bases de información. Levantamos la mano e insistimos que si no hay bases de información hay que empezar a crearlas, pero que es un reto para nosotros empezar a determinar el impacto de las pérdidas ambientales. Entonces, con esto voy a ir cerrando, sé que tengo limitado el tiempo, pero resulta que en esa perspectiva de poder saber cuál es el impacto que, por ejemplo, los fenómenos del clima nos generan, necesitamos aprender a medir. Y eso significa, cuando digo generar bases de información, es muy fregado, es poner en evidencia. O sea, tener bases de datos que ponen en evidencia una realidad. Entonces, ¿por qué posiblemente no interesa tener indicadores para medir el impacto ambiental? Porque no queremos tener evidencia del impacto ambiental. Entonces, nosotros sí tenemos un reto, tanto en el plan nacional, en la política nacional de adaptación, como en la política de gestión de riesgo, que es generar indicadores para medir las pérdidas, y dentro de las pérdidas ambientales. ¿Por qué? Porque las metodologías que tenemos para pérdida ambiental son muy básicas. Miden pérdida boscosa y pérdida de suelo. Y por ejemplo, alrededor del tema de los gases de efecto invernadero, podríamos medir los servicios ambientales que presta el bosque. Medir la pérdida que tenemos en bosque en términos de estimar el valor monetario, por la pérdida de servicio ambiental que nos genera. Y eso sería una metodología que Costa Rica está en capacidad de aportar, porque nosotros tenemos esa medición. Entonces, con esto lo que quiero señalar, o sea, creo que con eso respondí un poco a la pregunta de Carolina. Si me dan el micrófono puedo hablar toda la noche alrededor de estos temas, pero el tema es que realmente hay posibilidades de hacer cosas desde la perspectiva de gestión de riesgo que tienen que ver con nuestra capacidad adaptativa. Y vuelvo a decir, esta capacidad adaptativa no tiene que ver estrictamente o solamente con un tema del cambio climático, sino con respecto a los riesgos futuros que la sociedad tiene, y esta sociedad que presiona sobre un entorno ambiental que ya demostró sus límites y que ya nos los hizo evidente. Entonces, si no tomamos medidas, tenemos ya una visión que se denominaría apocalíptica respecto a lo que va a pasar con la sociedad. La posibilidad de que el planeta sobreviva es la posibilidad de que los seres humanos no tengamos vigencia en este planeta. Muchísimas gracias, don Carlos. Ya viendo un poco la realidad costarricense, más lo que usted conocía de antemano, y sabiendo que la biodiversidad es un recurso que puede dar vida a esa reducción de brechas de la que usted nos comentaba, ¿qué le aconsejaría usted a Costa Rica en este mundo donde hay tanta incertidumbre acerca de las proyecciones climáticas, incertidumbre financiera en el caso nuestro, e inclusive un avance tecnológico muy rápido al que tal vez no estamos teniendo acceso del todo? Eso es difícil, ¿no? De ahora asesorar, pero creo que primer argumento, creo que las presentaciones han demostrado que hay posibilidades, y el país ha sido muy activo, de limitar los efectos. No podemos evitar todo,
pero hay que diferenciar con los catástrofes naturales y los efectos a la vida de los humanos. Y esto creo es algo político, eminentemente político, ¿no? La decisión de reducir los riesgos y vulnerabilidad no es algo natural, sino también es algo político, reduciendo la exposición y la vulnerabilidad de su población. Y haciendo esto con anticipación es algo que se puede recomendar. Creo que sería interesante discutir lo mismo en Guatemala o Nicaragua, que no están todavía preparándose. Entonces yo estoy hablando ahora en una situación donde se dice que, bueno, que siguen. Y además creo que el país puede ser un ejemplo muy interesante para otros países. Siempre alguien tiene que empezar con algo, después los otros lo copian, ¿no? Y Costa Rica tiene sería una fama, como se ha dicho, siempre ha empujado la agenda climática de una forma positiva, agresiva, ¿no? Y el país es muy conocido por eso. Y debería seguir ser líder y experimentador, porque muchas cosas no lo sabemos. Hay que experimentar, probar, ¿no? Pero también creo que sería interesante no solamente hacer buenas cosas, sino también difundirlas en la zona. Y ustedes tienen responsabilidad de mirar un poco más hacia los otros países que también tienen los mismos problemas. Y ellos deberían, ¿no?, aprender un poco de ustedes y de las dificultades y las medidas. Creo que esto es muy saludable y muy positivo. No puedo criticar nada. Creo que sería interesante no hablar de Guanacaste, sino también cuáles serían los diferentes sectores poblacionales que serán afectados de esta crisis de sequía. Porque esto es crítico, porque esta gente se van a otros sitios o van a entrar van a tener una crisis social en esta zona. Entonces esto también hay que diferenciar, ¿no?, que el mismo efecto tiene diferentes efectos a diferentes grupos poblacionales. Esto creo que hay que analizar, si no lo han hecho, creo que eso sería un análisis importante. Pero con mucho respeto a su trabajo y felicitaciones, creo que esto es el camino que hay que seguir. Pero también hay que difundir un poco más y empujar a los otros para que sigan. Y el resto, creo que la ayuda internacional, yo ahora hablo de la perspectiva de Alemania o de Europa. Si un país tiene buenas ideas, siempre hay fondos. Tal vez es un poco difícil, ¿no?, pero también ellos tienen que justificar sus gastos y los 100.000 millones. Si hay buenas ideas, seguramente, ¿no?, hay cofinanciamiento. Y creo que esto puede, el país es un buen ejemplo que hay que hacer algo, hay que experimentar un poco y hay que prepararse, ¿no?, para otro mundo. Creo que felicitaciones más bien que críticas. Muchísimas gracias, don Harold. Ahora una pregunta para ustedes dos. Costa Rica, a pesar de que todavía capta fondos por cooperación internacional, ya no lo hace ni va a hacerlo como lo hacía antes. Paralelo a esto, somos una pequeña porción que tiene ciertas condiciones políticas e inclusive económicas mejores que otros países de la región hermana centroamericana. ¿Existe alguna política para trabajar de mano con la región? ¿Qué se ha visualizado desde el gobierno en este sentido, sabiendo que las migraciones pueden aumentar, nuestra seguridad alimentaria depende también de estos países de la región centroamericana? ¿Cómo se visualiza el gobierno en ese aspecto? En el caso de la temática de gestión de riesgo, que vuelvo a decir, está para nosotros vinculando mucho con el tema. Bueno, nosotros lo que le hemos dicho a la Dirección de Cambio Climático es que la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Costa Rica es un instrumento de adaptación, básicamente. Sabemos que no cubre todo lo que en materia de adaptación tiene que hacerse, pero intenta, digamos, ser un abordaje, y de hecho hay mucha referencia
a este tema en el documento. A nivel internacional existe un documento que es el marco de acción de Sendai para la reducción de riesgo de desastres. Y uno de los mandatos de ese marco es que todos los países deben avanzar en la elaboración de la estrategia nacional con lo que se denomina estrategias locales. Entonces, acogimos el mandato, o sea, hemos acogido el mandato porque incluso para nosotros eso es un mandato de ley, está en la ley 84-88, de tener un plan vigente y una articulación de un sistema nacional alrededor de esto, pero resulta que a nivel de Centroamérica, hace mucho tiempo un grupo de científicos se puso de acuerdo con un organismo que nos representara para buscar cooperación internacional para hacer investigación. Ese organismo se convirtió luego en un órgano de representación de países, se llama CEPENA, el Centro para la Prevención de los Desastres Naturales. Ese organismo es de toda Centroamérica, está adscrito al SICA, y a través de CEPENA se ha creado una política centroamericana de reducción de riesgo. En este momento está en proceso de actualización. Además, este fin de mes vamos a Panamá a darle a la aprobación final a ese documento. A propósito de lo que el profesor planteaba sobre la necesidad de compartir con Centroamérica, un consultor elaboró la propuesta y cuando revisamos Costa Rica un documento, nos llevamos la enorme decepción de que casi es una réplica del documento anterior, que ya de por sí era bastante deficiente. Entonces Costa Rica levantó la voz y pidió que el documento fuera variado, por lo menos a nivel de objetivo y a nivel de actualización de la realidad que estamos enfrentando como países centroamericanos alrededor de este tema. Hemos estado ahí en un estilo y encoge alrededor de la propuesta que tiene que darse, pero bueno, vamos ya a tener que crear un último documento alrededor de esto, pero eso supone entonces que hay un documento de política regional. Tiene limitaciones el documento, y una de esas es que no es un documento que esté preparado para medir los avances que cada país tiene, y un documento que no permita la medición es un documento malo hoy en día en la planificación, porque todo lo que nosotros apostamos hoy en día en cualquier política nacional que tenga que ver con desarrollo tiene que darnos parámetros para medir el avance y el éxito que ellos se tiene, y en una política centroamericana. Entonces quiero cerrar planteándoles que el problema que nosotros tenemos con documentos de estos de política regional es que a veces se preparan de cara a la cooperación internacional. Entonces no es más muchas veces que un documento del cual se dice que tiene para presentarse a la cooperación internacional, que no lo lee pero con sustento en eso se presenta cualquier proyecto y se afirma como la base para solicitar una línea de cooperación en tal o cual cosa. Y entonces a nivel de la región centroamericana sí tenemos una situación con cambio climático, que es que la temática de gestión de riesgo en el resto de los países está compitiendo con la temática de cambio climático, al punto de que alguien dice que hay que suprimir la agenda de cambio climático para trabajar solamente en la agenda de gestión de riesgo. Y ya que aquí estamos Pascal y yo, y somos muy amigos, estamos trabajando los documentos de manera conjunta. No, estos documentos y estos trabajos tienen que ser complementados. Entonces, efectivamente, parte del aporte que estamos tratando de hacer a la región es de hacer ver que hay la posibilidad de sinergias de trabajo y el de hacer ver que si estamos hablando de cara a la cooperación, no hay tampoco que hacer diferencias. Termino señalando lo siguiente. El caso de Costa Rica es muy particular porque dentro de esa fortaleza, la insularidad, Costa Rica ha logrado con sus propios recursos, presupuesto nacional y demás, darle base e insularidad a la temática de gestión de riesgo y poco a poco al tema de cambio climático. Yo vuelvo a decir, lo he dicho mucho, en cambio climático hay una enorme debilidad a nivel institucional porque es una dirección con muy poco recurso humano, pero se ha logrado posicionar tanto el tema de cambio climático que las instituciones poco a poco lo van abordando, entonces se va creando una insularidad. El problema a nivel de Centroamérica consiste en que la insularidad es débil, y cuando digo débil es que mucho de lo que se hace en materia de gestión de riesgo y cambio climático está totalmente dependiente de la cooperación internacional, y eso es una debilidad terrible, porque entonces la agenda se impone desde fuera y no desde la visión de desarrollo que los países quieren. Yo termino con un pequeño ejemplo. Ustedes saben que nosotros estamos entrando ¿cómo es que se llama? A este tema de si somos parte de la ODS, de la OCDE. Y entonces vienen unos consultores a medir, a preguntarnos sobre lo que hemos avanzado
sobre algunas cosas. Vinieron y nos preguntaron sobre adaptación. Y empezaron por preguntar al sector agrícola. Entonces, mandaron las preguntas y la gente del sector agrícola dice: mira, aquí hay muchas cosas sobre riesgo. Usted podría venir a la reunión para contestarle al consultor lo que hay que contestarle. Oigan, el formulario que traían era un formulario de preguntas sobre adaptación generado en Europa, con un modelo de adaptación, de preguntas sobre adaptación para Europa. Y nos lo estaban poniendo a nosotros para responder cómo Costa Rica hacía adaptación. Entonces, cuando después de unas 5 preguntas caímos en cuenta de que así era, dijimos: aquí estamos en un diálogo de sordos, porque lo que para nosotros es adaptación, para ustedes no es adaptación. O, dicho de otra manera, las prioridades de adaptación de ustedes no son las prioridades de adaptación de nosotros. Nosotros necesitamos crear un discurso propio, una elaboración de agenda propia, y la comunidad internacional, si quiere cooperar, tiene que apoyar esa agenda, no la agenda con la visión de lo que es adaptación en otro país, con un contexto de amenazas y de cercanía y de compromiso con muy diferente incluso a nuestra cosmovisión de lo que es la naturaleza y nuestra relación con la naturaleza. Bueno, es lo que podría mencionar. Adaptación, desarrollo económico, déficit fiscal, emisiones de gases de efecto invernadero crecientes. Paralelo a esto tenemos Río, Kioto, París, ODS, Sendai, una política nacional de gestión de riesgo y una próxima política de adaptación nacional al cambio climático. Pero con todo esto que está escrito, ¿cómo hacemos para relacionar la adaptación basada en ecosistemas? ¿Cómo aprovechamos la biodiversidad en la adaptación y en la gestión de riesgo? ¿Cómo se operativiza eso? Muy buena pregunta, Carolina, y creo que parte, digamos, de la ventaja que tenemos es de que no estamos partiendo de cero. Y lo digo porque yo creo que enfocar el tema, tenemos toda una serie de instrumentos a nivel internacional. Parte del compromiso que adquirimos en el marco del Acuerdo de París y la Contribución Nacional fue formular este Plan Nacional de Adaptación, pero aquí empieza el proceso, no termina. Y parte, digamos, de la dupla que logramos armar con la Comisión Nacional de Emergencia junto con la Dirección de Cambio Climático del MINAE nos permitió obviamente tener más músculo, más capacidad, mucho más coherencia a nivel de instrumentos de política pública, teniendo muy claro que hay una cosa que ya está haciendo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que es totalmente complementario con una política nacional de adaptación desde un enfoque intersectorial, interministerial. O sea, este no es un proyecto del Ministerio de Ambiente y Energía, sino es un tema que estamos hablando directamente con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el Ministerio de Hacienda, para ver de dónde efectivamente se pueden reducir esas pérdidas anuales del sector productivo en infraestructura de cara al cambio climático. En el tema de ecosistema, que es un mandato que sí le compete al Ministerio de Ambiente, tanto el tema de agua como el tema de biodiversidad, tenemos ventajas y desventajas. Primero que todo es de cómo trabajar desde un enfoque mucho más aterrizado en lo que tenemos ya. Ya tenemos prácticamente 27% del territorio bajo alguna categoría de manejo de área protegida. Tenemos una gran cantidad de recursos manejados a nivel de cuencas hidrográficas para la generación eléctrica, que sigue siendo la mayor fuente de electricidad de este país. Depende del manejo de las cuencas hidrográficas a largo plazo, y eso en algunas cuencas sí se está haciendo con bastante inversión de recursos públicos para poder garantizar el suministro de energía eléctrica en el país. Ya tenemos sistemas de monitoreo de las áreas protegidas en el país que nos dan algún indicador. Hasta hemos tenido recientemente con el proyecto Biomark una serie de estudios sobre la vulnerabilidad y la afectación que podrían tener algunas áreas protegidas costeras con el aumento del nivel del mar. Es decir,
algo se ha hecho y las universidades públicas del país han contribuido también a generar ese conocimiento, porque es un conocimiento que no teníamos antes. Porque si bien podemos decir, sí, las áreas protegidas, y efectivamente uno podría decir, si no estuviera protegida la cordillera volcánica central arriba de San José de Heredia, y si no hubiera funcionado ese anillo de contención de la presión por urbanizar de Santo Domingo para arriba, pues estaríamos en una situación mucho más crítica de cara al cambio climático, sin lugar a duda. Es decir, hay un montón de cosas que está haciendo el país que si no lo estuviéramos haciendo, estaríamos bastante peor de cara al impacto del cambio climático, sin lugar a duda. Este argumento obviamente se tiene que apoyar en números mucho más sólidos, y parte del reto que tenemos es también ver el otro lado de la medalla, no solamente el hecho de que tener protegidos esos volcanes nos brinda una serie de bienes y servicios ambientales a la población y nos protege de alguna forma de los impactos del cambio climático, pero algunos ecosistemas también van a sufrir daños irreparables con el cambio climático. Estaba hablando con Jorge Cortés del tema de los arrecifes coralinos, es probablemente de los primeros ecosistemas que van a sufrir daño y que ya podemos monitorear ese impacto irremediable del cambio climático en la barrera arrecifal de Australia o aquí en la barrera arrecifal en el arrecife mesoamericano en frente a Belice y Yucatán. Es decir, hay ecosistemas no solamente expuestos, sino que van a tener enormes dificultades para adaptarse y evolucionar en un contexto de cambio climático. ¿Cómo hacer para que las políticas de gestión y de manejo de esas áreas protegidas y de monitoreo de esas áreas protegidas incorporan esos criterios de resiliencia de ecosistemas de cara al cambio climático? Y cómo mejorar en algunos casos el manejo. Por ejemplo, la parte alta del Chirripó, Parque Nacional Chirripó, el último vestigio de páramo en el país, también altísimamente vulnerable a aumentos de temperatura y que probablemente va a ser un recurso que se va a cambiar, es decir, va a haber una modificación de los atributos de conservación de ciertas áreas protegidas. Ya lo hemos documentado muy bien en Monteverde con la migración de avifauna y de otras especies, pero falta monitorear con criterio de cambio climático qué va a pasar en esos contenedores que son las áreas protegidas fijadas por ley con límites absolutamente rígidos en un contexto dinámico. Y todos sabemos que los ecosistemas son dinámicos y el clima es dinámico, hay mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, pero tenemos algunos indicadores de que van a cambiar, digamos, la composición de especies en algunas áreas, va a cambiar esa capacidad de generar bienes y servicios ambientales con el impacto del cambio climático, y hay una agenda de investigación necesaria a futuro, yo me atrevería a decir, por parte de la comunidad científica de Costa Rica, para poder monitorear mejor esos cambios y ver cómo van a afectar a la sociedad que depende de esa provisión y esa regulación de bienes y servicios ambientales que proveen esas áreas protegidas. Entonces ahí yo creo que parte de la agenda que estamos trabajando en el marco del Plan Nacional de Adaptación es definir un poco esos lineamientos y esos derroteros donde hace falta información, donde hace falta acceso a información pública y de datos abiertos sobre cambios en el clima, cambios en los ecosistemas, cambios en la disponibilidad de agua en el país. Esos son parte de los temas que hace falta fortalecer, porque siempre, como bien lo saben, estamos siempre trabajando con las uñas para generar información fidedigna y sólida y robusta para informar decisiones y políticas públicas, y teniendo la capacidad científica instalada en el país para hacerlo. Eso es lo peor. Muchísimas gracias. A partir de este momento estamos abiertos y abierta a preguntas de parte de todos y todas ustedes. Si alguien gusta hacer una pregunta, agradecemos se ponga de pie, nos diga su nombre y le pedimos que la pregunta sea concisa para aprovechar el tiempo y sacar la mayor cantidad de preguntas posibles. Vamos a ver, vamos por acá número 1, por acá número 2, la compañera por allá número 3.
Sí le agradezco que sea concisa, por favor, para aprovechar el tiempo. Mi nombre es Miki Bors y yo tengo una pregunta a Pascal que mencionó esas guías prácticas para las municipalidades que tienen que ver con los planes reguladores, me imagino, que con la variable ambiental incorporada, yo no sé, con los IPAs, y cómo ha avanzado eso, que hay concretamente, quizás nada más mencionar Montes de Oca, que lo urge tener, y en cómo ve la relación con la incompetencia determinada ahora recientemente de Setena, de velar por esa protección dentro del marco de los planes reguladores. Vamos a recopilar 3 preguntas. Compañero. Buenas tardes, Lucy Calderón de Guatemala. Me gustaría conocer si en las áreas que ustedes tienen vulnerables a inundaciones y derrumbes han tenido que movilizar a la gente que vive ahí, y si lo han hecho, ¿cómo han logrado hacerlo? Porque en Guatemala es un problema. La gente no se va porque tiene miedo que le invadan su casa, les dan láminas, qué sé yo, para que lo construyan y las venden. ¿Cómo han logrado ustedes manejar esto? Buenas tardes, mi nombre es Eileen Limón, soy agrónoma y consultora. La vulnerabilidad más grande al tema de cambio climático evidentemente es en el sector rural, si bien vemos los escenarios climáticos, y es donde están la mayoría de los recursos que podemos explotar. Mi pregunta es ¿cómo se integran las instituciones para generar opciones de desarrollo rural y territorial que esté de acuerdo con el tema de adaptación? Y si esta estrategia o el Plan Nacional de Adaptación está considerando la creación de los territorios de desarrollo rural que se emiten con la ley de 9036 que creó el Instituto de Desarrollo Rural, que creo que hay que integrar ahí, porque hay muchas acciones y no sé qué tan articuladas están. Gracias. Muchísimas gracias. Don Pascal, le damos para la primera pregunta. Muchas gracias, Miki, por su pregunta, me parece muy atinada. Y sin lugar a duda hay un déficit en materia de ordenamiento territorial en este país. No es nada nuevo, no es un tema que estamos en esta administración empezando a atender, sino que es un tema que llevamos décadas hablando de la necesidad de fortalecer el ordenamiento territorial. Tuvimos en la administración pasada una política nacional de ordenamiento territorial. Se ha hecho en esta administración unos cambios significativos a los famosos IFAs de los índices de fragilidad urbana que tenían que usar muchos municipios, tratando de simplificar un poco la metodología para que precisamente más municipios puedan cumplir con la ley y tener planes reguladores actualizados y aprobados. Todavía estamos con un porcentaje muy bajo, menos de una cuarta parte de las municipalidades tienen realmente ese instrumento de planificación aprobado. Claramente podemos ver esto como un déficit y un problema inclusive de gestión pública. Lo que queda muy claro es que tenemos muchas oportunidades para mejorar y mejorar en el sentido de incorporar elementos nuevos que tienen que tener en cuenta las limitaciones propias de las municipalidades a nivel de presupuesto, a nivel de los perfiles. Un número muy limitado de municipalidades tienen especialistas ambientales o responsables del tema ambiental en sus planillas, y por ende hace muy difícil de que puedan incorporar temas complejos con formularios muy difíciles de llenar a cabalidad. Entonces, no estoy defendiendo obviamente ni la corrupción en la gestión pública ni mucho menos, pero tengo claro las limitaciones de esta parte del sector público, que sigue siendo el pariente pobre del sector público de este país. Las municipalidades de Costa Rica siguen gastando menos del 5% del gasto público del país. Para darles una idea, en Brasil es el 45% del gasto público lo gastan los municipios y las alcaldías, para que nos ubiquemos.
Es decir, seguimos con un país altamente centralizado donde el gasto público es centralizado en los ministerios, punto. Y después nos sorprendemos de que, ay, qué barbaridad que las municipalidades no hacen nada. Lo digo porque vengo de un ministerio y particularmente de la Dirección de Cambio Climático, como ya lo señaló Carlos, que trabaja con las uñas. Tenemos un total de 5 funcionarios en la Dirección de Cambio Climático del MINAE en planta, pagado con fondos públicos. Es lo único que tenemos para una agenda del tamaño de la catedral. Es decir, Costa Rica tiene la mala costumbre de exigirle muchísimo al sector público, pero pagar poco. Tenemos una crisis fiscal porque le pedimos así a que le resuelva todos los problemas del mundo, la municipalidad, el gobierno central, pero hay que no me haga una reforma fiscal porque no quiero pagar más impuestos, porque es una barbaridad, porque son todos corruptos. Entonces, esa es la crisis en la cual estamos hoy en día. Es decir, no vamos a poder efectivamente solucionar esto sin una reforma de ambos lados. Es decir, que la ciudadanía va a tener que efectivamente seguir siendo exigente, me parece formidable. En eso, y yo creo que los índices que presentó Harald Furth me parece muy claro. Costa Rica tiene en materia de transparencia, en materia de participación pública, en materia, digamos, de rendición de cuentas, un recorrido importante. La gente tiene el derecho a exigirle al gobierno y le exige con voz cada vez más fuerte rendición de cuentas. Eso sí ocurre. Ahora bien, tiene que tener los medios efectivamente para poder armar eso. Les voy a dar un ejemplo con eso cierto. En materia de cambio climático, una de las exigencias del Acuerdo de París, ya ratificado por la Asamblea Legislativa, en su artículo 13 del Acuerdo de París, le pide a los países tener un marco de transparencia sobre cambio climático. ¿Qué implica un marco de transparencia? Implica tener publicado en línea datos climáticos actualizados, datos sobre emisiones del inventario de gases de efecto invernadero cada 2 años, informar cómo vamos a lograr nuestras metas de reducción de emisiones en todos los sectores de mayores emisiones y cómo vamos a lograr nuestras metas de adaptación en el marco de la política de adaptación que nos propusimos. Ese marco nacional se tiene que basar en un esquema de información ligado que se llama el SINAMEC, el Sistema Nacional de Métrica de Cambio Climático, que trabaja con el IMN, pero con muchas otras instituciones, el INEC y otras que tienen que generar esa información en forma transparente y fidedigna y con control de calidad. Todo eso cuesta plata. ¿Cuánta plata creen que hay para hacer eso en el MINAE? Hay 3 personas en el CENIG, el Centro Nacional de Información Geoambiental, basado en el SINAC, con presupuesto público. Eso para de contar. Todo lo demás está financiado con plata de la cooperación y como bien dijo Carlos, no podemos seguir dejando en manos de la cooperación internacional la información ambiental necesaria para la transparencia sobre nuestra gestión climática. De todos modos, nos los va a pedir la OCDE. Si entramos a la OCDE, vamos a tener que invertir en mejores estadísticas ambientales, sí o sí. Y el INEC ya está empezando a tomar ese reto y a incorporar el tema de la información ambiental a nivel municipal, a nivel nacional, a nivel sectorial. Requiere una inversión grande por parte del país. ¿Hasta dónde podemos exigir más al gobierno sin tener más recursos fiscales para invertir fondos públicos para mejorar ese monitoreo de esa rendición de cuentas? Es una calle de doble vía. Yo creo que vamos a tener que también ayudar probablemente a la municipalidad a mejorar su transparencia, a mejorar su forma de hacer las cosas y ojalá podamos llegar a tener 50% de las municipalidades de este país con planes reguladores actualizados que incorporen la variable de riesgo climático. Sería fantástico. Yo creo que en ese sentido tenemos un reto por delante y hay que empujar la carrera, definitivamente. Gracias, Pascal. Bueno, voy a empezar por el tema de las comunidades vulnerables. Don Harold hace un rato decía que hay que identificar las comunidades vulnerables, al menos por el tema del impacto de los eventos de desastre los tenemos identificados. Y hay un vínculo muy cercano entre el concepto de vulnerabilidad a fenómenos generadores de desastre y pobreza. Entonces, en este país tenemos la virtud de que tenemos un mapa sobre pobreza y tenemos otro mapa sobre amenazas de todo tipo, áreas de inundación, fallas, área de influencia volcánica, etc.
Y eso es un primer parámetro para poder, por ejemplo, decidir dónde se tiene que intervenir. Ahora, hay que tener cuidado con eso porque el riesgo se administra, el riesgo se gestiona. Entonces, hay zonas donde existe riesgo, pero si hay las medidas oportunas, adecuadas, llaman obras de mitigación, entonces se puede vivir ahí. Claro, hay que hacer inversión, hay que hacer obra para poder proteger. Es decir, o usted se sale de una zona amenazada o usted modifica la amenaza para poder convivir con ella. Entonces, digamos que un poco de todas esas prácticas tenemos. Y les voy a dar un ejemplo. Todos hemos ido a Guanacaste y hemos pasado por la zona de Filadelfia. Filadelfia es una ciudad que depende de un dique para poder estar ahí. Entonces, cada vez que llueve intensamente en Guanacaste, la primera preocupación de la municipalidad, del comité de emergencia, de los geólogos y de todo el mundo es cómo se está comportando el dique. Y la primera inversión es ir a intervenir el dique si tuvo algún problema. Y el primer susto de todos es cuando ese dique se raja, ¿verdad? Y nos preocupa cuando llueve o cuando hay sismos en Guanacaste, ¿verdad? Ok, entonces esos elementos son muy importantes porque también desde alguna perspectiva en la cultura de los costarricenses que viven en zonas donde por ejemplo llueve mucho, ya está implícita la cultura, por ejemplo, de la inundación. Y quiero hablar de la zona del Caribe. Nosotros teníamos una cultura, y muchos de ustedes recuerdan esas imágenes tradicionales de Limón, de las casas construidas ¿cómo se llaman? En pilotes. ¿Ah? Y después del sismo de Limón, el del 91, algún sabio vino y dijo había que quitar los pilotes porque esa fue la primera razón por la que las casas se cayeron. Y lo que siguió inmediatamente después del sismo fueron las inundaciones. Y entonces ahora ustedes van a Limón, por ejemplo a Matina. Matina tiene la característica en unas zonas de que hay puntos donde el nivel freático del suelo es inferior a donde pasa el río. Entonces cuando el río se desborda, cubre esas partes y luego el río vuelve a su cauce y las zonas quedan inundadas por mucho tiempo. Entonces ustedes van y se dan cuenta hasta dónde llega la inundación porque ya las casas están manchadas y la gente deja la casa manchada. Y si entran a una de esas casas, ojalá las construidas con bonos de una vivienda de interés social, van a encontrar que las casas no tienen cielo raso, y en lugar de eso en las cerchas lo que tienen amarrado es un mecate. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que la gente mide cuando el río está por desbordarse, izan los muebles y salen de la casa a los albergues. Y en Matina lo que nos piden no es cambiar, irse para otro lado porque están cerca de las fuentes de trabajo. Lo que nos piden son colchones, cobijas, alimentos y sitios de albergue cuando hay inundación. Y ellos lo reconocen como un fenómeno cíclico con el cual hay que enfrentarse diariamente. Entonces eso es como una cultura de la inundación, y en Limón llueve los 12 meses del año. Entonces a veces es desde esta visión, digamos, muy centralizada que vemos las situaciones de emergencia, o sea, las situaciones de inundación como situaciones de emergencia, y las poblaciones que nosotros vemos como vulnerables a inundación no se sienten así. Y eso lo aprendimos porque hicimos algunos trabajos de impacto social de las inundaciones, y nos reconocimos que hay lugares donde el tal impacto no existe, por lo menos por la cosmovisión de la gente que lo sufre. El otro elemento es que donde sí efectivamente se dan situaciones muy serias, voy a dar el caso de Parrita, que es un lugar que se desborda frecuentemente. Si ustedes van ahora ahí van a ver modificaciones muy grandes en la forma en que está creada la infraestructura y la ubicación de gentes. Aquí es donde quiero llegar, para terminar. En la administración Figueres sacaron un decreto que nos decían que nos obligaban a reubicar ciertas comunidades vulnerables. Recuerdo Zigzabola, Ciudad Cortés, Matina, bueno, no recuerdo, varias. Y entonces se dijo que se iban a comprar terrenos para reubicar a la población de esos sitios. Inmediatamente el problema que enfrentamos fue la oposición de los propios vecinos, y el gobierno que tomó esa decisión creía que estaba haciendo un favor, porque el tema es que hay primero un tema de identidad, un problema de relación con las fuentes de trabajo. Por ejemplo, los asentamientos en zonas bananeras, en áreas de inundación, están ahí porque la empresa bananera los ocupa, ¿no? Entonces no es posible. Y en el caso, por ejemplo, de Parrita, el tema es que esa población que está en un sitio vulnerable es la mano de obra de Palmatica.
Entonces ni a Palmatica le interesa ni a los pobladores le interesa. Pero entonces nosotros hemos hecho movimientos, ¿cómo? A través de una visión de largo plazo de desarrollo local, donde no es que por un decreto en 6 meses vamos a reubicar a todo el mundo, sino un plan de desarrollo a varios años que, por ejemplo, dice vamos a mover la infraestructura de servicio público, que eso se ha hecho en Parrita. Entonces un señor, que les cuento luego la historia, porque ha donado terrenos en zonas que no son inundables, y la infraestructura de servicio público, o sea, los servicios públicos se han trasladado a esos terrenos, y con eso la población se ha movido. Y por otra parte, la municipalidad ha dispuesto, por vía del permiso de construcción, una serie de requisitos y limitaciones para la construcción en área inundable. Entonces, ustedes van ahora a Matina y a Parrita y van a ver ese cambio que se está dando, que fue planificado, pero no fue planificado en el corto plazo, sino en el largo plazo, y así es como hay que operarlo. Entonces, bueno, vuelvo a la pregunta, o sea, hay veces que definimos vulnerabilidad sin conocer un poco la condición de la población a la que estamos dándole la connotación, y en otros casos, pues por supuesto que sí. Tengo que contestar rápido la otra pregunta. ¿Cómo el tema de agricultura en realidad la actividad agrícola no es la más vulnerable, es la segunda más vulnerable? Lo más vulnerable que tenemos nosotros a los eventos del clima es la infraestructura vial, y con eso los puentes. Ahora, en agricultura sí somos vulnerables, la producción agrícola es vulnerable, y es además como un sector se comporta como un sector muy dependiente, con política muy asistencial. Hay una política nacional, ustedes lo saben, de desarrollo rural, y ahora un plan nacional de desarrollo rural. En ese plan la palabra adaptación y la palabra gestión de riesgos están incluidos, para abordar un trabajo que consiste en lo siguiente: no es qué acción se hace en gestión de riesgo, ni qué acción se hace en adaptación, es qué acciones se hacen de desarrollo agrícola o desarrollo rural que incorporan la variable de adaptación y la variable de gestión de riesgo de manera transversal, porque es en la planificación del desarrollo que se logra la adaptación, y ese es el enfoque que estamos teniendo en la política de desarrollo rural. Muchísimas gracias, don Carlos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, gracias. Bueno, compañeros, los felicito porque ustedes están en frente de batalla, están en plena guerra y nos dan reporte de primera línea. Pero les pido que, además de pensar como comandantes de ejército, piensen como que fueran del Estado Mayor. Nos hablen un poco de otras cosas más allá de la mitigación y de la adaptación. Es decir, el instrumento económico natural y fundamental para luchar contra el cambio del efecto invernadero sería el impuesto al carbono. ¿Qué pasa con eso? ¿Y qué pasa con la geoingeniería? Porque no nos engañemos, la adaptación no es suficiente, eso está demasiado avanzado. Entonces, estas son como quizá grandes cuestiones, quizá no es el tema de hoy, pero quisiera que lo esto. Bueno, tal vez para contestar en la primera parte de la pregunta, primero, en materia de carbono o de impuesto al carbono, uno de los temas que Costa Rica ha venido empujando hace mucho tiempo ha sido de internalizar los costos ambientales en la economía. De ahí nació todo el programa de pago por servicios ambientales. Fuimos uno de los primeros países en tasar el consumo de combustibles con un impuesto a la gasolina, y parte de esos recursos van al FONAFIFO para financiar el programa de pago por servicios ambientales. Eso es una tasa de primera generación sobre el uso de combustibles, y indirectamente es un impuesto a las emisiones de carbono proveniente de la quema de esos combustibles. Estamos en este momento discutiendo un canon de emisiones que también parte de, esta vez no tanto del consumo de combustibles, sino del tipo de vehículo que circula, y por el cilindraje y por el tipo, la edad del motor, se va a tasar efectivamente los vehículos por sus emisiones. La idea es crear nuevamente una internalización de ese costo para el país, porque si ya los índices de contaminación
de calidad del aire son preocupantes. No solamente es un tema de cambio climático que afecta a la atmósfera, sino que afecta a la salud pública, y ahora sí hay reportes mucho más recientes que nos indican que efectivamente está teniendo un impacto en la Caja Costarricense del Seguro para atender afectaciones respiratorias, la calidad del aire en San José sobre todo. Entonces con esa justificación se está elaborando un decreto ejecutivo para crear un canon, partiendo del principio de que el uso de la atmósfera es un recurso público, es un bien público que se está utilizando para emitir gases de efecto invernadero, y con esa lógica quien más contamina paga, va a tener una tasa regresiva. Es una forma también de incentivar el mayor uso del transporte público, que eso no puede ir separado de una política agresiva de mejora en la oferta del transporte público bajo en emisiones, que es un proceso que nos va a llevar muchos más años, pero ya está también en ciernes un plan de movilidad urbana sostenible que busca fortalecer lo que es la sectorización de rutas de buses, el tren eléctrico, que está también en proceso de formulación, de estudio de factibilidad, que tiene que ir acompañado de la mano. Nada hacemos con el garrote tasando a la gente que usa sus vehículos si no les ofrecemos alternativas y medios de transporte para movilizarse. Pero obviamente si mejora la oferta de transporte público, más y más gente va a dejar su carro en casa y buscar medios de movilidad de menores emisiones. Eso es, digamos, a grandes rasgos. En el tema de geoingeniería, que es un tema que merece como un seminario aparte, que tiene que ver con mecanismos de modificación del entorno, modificación inclusive inducida del clima, que van desde medidas muy simples como sembrar nubes para que llueva, eso se viene haciendo hace muchos años en mucha parte del mundo, hasta temas mucho más complicados y delicados y científicamente inciertos, como ponerle una capa de aceite sobre el mar Caribe para que no se evapore y no genere huracanes, ¿verdad? Es decir, con todas las implicaciones que esto puede tener para recursos de la biodiversidad, para el mar, etc. Es decir, son técnicas que sí están en la corriente, están en internet, usted puede bajar un montón de soluciones mágicas, pero que por lo menos desde el punto de vista del Estado costarricense no son opciones que yo sepa que hayan sido adoptadas como parte de una medida de adaptación oficial por parte del país. Muchísimas gracias, don Pascal, muchísimas gracias, don Harald, y muchísimas gracias, don Carlos. Vamos dando entonces por terminada esta sesión, este foro sobre retos del siglo XXI, cambio climático y políticas de adaptación. Y hablando de esos retos, rescaté unos puntos. Tenemos avances, tenemos por supuesto el conocido pago de servicios ambientales, este impuesto sobre el cilindraje y el año del automóvil, sistemas de alerta temprana. Hemos sido ejemplos en políticas, en diferentes herramientas de política para otros países. Está la Política Nacional de Gestión de Riesgo, prontamente estará la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Tenemos 20% de áreas protegidas, mapas de pobreza, estudios de vulnerabilidad y mapas inclusive a nivel municipal, e inclusive ciertos planes de desarrollo que se están comenzando a esbozar a nivel nacional. Pero también tenemos muchos retos. Tenemos toda la incertidumbre que ya el clima nos trae de por sí. Tenemos esa ausencia de indicadores ambientales y esa falta de bases de información. Tenemos esa crisis financiera. Necesitamos más herramientas de evaluación sobre lo que actualmente se está ejecutando y sobre lo que se piensa ejecutar. Y tenemos un momento donde parece que la gestión del riesgo compite con el cambio climático como si fueran dos cosas diferentes. Además, por supuesto, tenemos un modelo de desarrollo que no es sostenible ecológicamente y pareciera que tampoco es socialmente justo, ya como está en Costa Rica, tampoco lo es financieramente. Entonces nos vamos con varios retos de los que como población costarricense somos también corresponsables de
de solucionar, de poner nuestro grano de arena. Y por eso les doy muchísimas gracias por estar aquí, por interesarse en esta temática, tomarse el tiempo de estar aquí presentes, no solo físicamente, sino con toda su atención. Y les invitamos, si están interesados, al simposio que comienza formalmente el día de mañana, en el que también el doctor Harald nos estará acompañando con su charla sobre la gobernanza nacional e internacional del cambio climático, donde profundizará todos estos temas que se estarán viendo aquí, en compañía de otras expositoras y otros expositores que inclusive muchos están aquí presentes. Quiero aprovechar también para excusar a la señora Andrea Mesa, que no pudo asistir, y agradecer al señor Werner Mackenbach, a la Escuela de Biología, por brindarnos este espacio. Que tengan todos muy buenas noches.